Bueno, Jon, yo estoy tan ilusionada y tan contenta y tan agradecida de que hayas querido estar en este espacio que el director Álvaro Nieto me ha dado, que se llama El Rincón de Espe, que no sé por dónde empezar, pero creo que a lo mejor hay que empezar por tu infancia en el País Vasco. Bueno, pues es un honor. Sí, bueno, yo viví en el País Vasco hasta el año 99, desde el 51, con algunas estancias en el extranjero, pero mi infancia pues transcurrió entre Bilbao y Getxo. ¿Dónde en el extranjero? Bueno, en Londres, en México, en Nueva York, pero Caray. Y luego estancias más cortitas, pero bueno. ¿Y luego Madrid? Y luego Madrid. ¿Dónde Madrid. te has afincado? Y estamos los madrileños. Bueno, yo ya soy madrileño, Claro. más bien de Alcobendas, soy de Alcobendas, sí. Pero que no sé cómo se llaman los de Alcobendas todavía. Yo tampoco. ¿No? Pero bueno. Pero ahí estoy, sí, sí. Bueno, pues yo querría que le contaras a los espectadores del Rincón de Espe un poco la trayectoria de tu vida, que a mí me tiene tan impresionada. Desde el Colegio de Gaztelueta, ¿no?, que es Opus, sí, hasta el paso por ETA, no por ETA la asesina, sino por ETA la independentista en su momento. Y luego, pues en las cátedras, primero fuiste profesor de instituto y luego la cátedra de la Universidad de Literatura Española, ¿no? Bueno, cátedra de Filología Española, es que las denominaciones importan poco, digamos que son muy en general filología. Y luego creo que eres lo que se llama euskaldunberri, es decir, que... Aprendí vasco de mayor, no de muy mayor, empecé a estudiar vasco por mi cuenta a los 11 años. Pero tu madre hablaba en vasco, ¿no? No, mi madre no hablaba vasco. Mi abuelo materno sí hablaba vasco, mi madre no. Y mi padre lo mandaron a aprender vasco a Ratia, el Riñón de Vizcaya, porque era de una familia nacionalista bilbaína, que él no hablaba vasco. Pero tu padre, aparte de ser nacionalista y bilbaíno, tengo entendido que era el organista de Begoña. Bueno, vamos a ver. Durante muchos años, ¿no? A mi padre le mandaron a aprender vasco a Ratia, con unos amigos suyos, compañeros de las escuelas vascas en la época de la República, enseñaron español a todo Arratia. O sea, yo creo que fueron un elemento de civilización en Arratia, que no sé por qué no les han hecho un monumento todavía. Pero, sí, fue... No aprendió mucho vasco en Arratia, todo hay que decirlo, pero dejaron huella también estos. Y bueno, fue efectivamente organista o maestro de capilla, como se llama, en Begoña, de la Basílica de Begoña, cuando ya se había jubilado. O sea, mi padre, nosotros venimos de familia de ladrillo, no voy a decir otros, pero en principio... Pero sois 8 hermanos. Constructores, arquitectos en la familia y demás, y vendedores de materiales de construcción. Entonces, mi padre pues se dedicaba a eso, a lo último. Y cuando se jubiló, pues se dedicó a lo que realmente le gustaba desde niño, que era el órgano. Porque él había aprendido a tocar el órgano con dos excelentes musicólogos. Uno de ellos, un poco la gran figura de la filología, de la musicología vasca de comienzos de siglo, con un cura que se llama Don Resurrección, María de Azco, y nada más que Don Resurrección. En fin, y eso se dedicó a tocar el órgano. Entonces en Begoña, pues prácticamente desde su jubilación hasta que tuvo ya los 90 años, que lo dejó, pero estaba muy mayorcito, como Maese Pérez, el organista, ¿no? Una cosa de estas, el de Becker, pero sí. Y bueno, pues eso. ¿Pero cómo llegas tú a ETA? Bueno, llegué a ETA a través de unos parientes míos que ya estaban en ETA. Yo tuve un primo carnal mío, un hijo de un hermano de mi padre, que fue uno de los primeros detenidos en principio a comienzos de los años 60. Estudiaba económicas, terminó siendo, digamos, un empresario, yo no diría que boyante, pero digamos un empresario bastante típico de Bilbao y muy peniguista en principio. Y que realmente quien me inició ya directamente fue un primo mío jesuita. Jesuita, para variar, jesuita, y además, curiosamente, de la parte, digamos, más franquista de mi familia, que también la hay. O sea, quiero decir, este era un joven exalumno de los jesuitas de Bilbao, que, en fin, se fue después a la compañía,
se fue a Venezuela, tuvo su época, digamos, de incipiente misionero. Allí supongo que tuvo, supongo, no sé, algún tipo de revelación, porque estaba la guerrilla de Douglas Bravo por los montes, etc. Total, que en Bilbao, cuando yo tenía 15, 16 años, había un grupo de jesuitas jóvenes que estaban estudiando ya el teologado y que eran prácticamente una célula de ETA. Pero era una ETA de aficionados. Eso, como decía Mario Onaindia, que perteneció a esa ETA en el primer momento, pero decía, bueno, yo estoy picada con Onaindia desde hace mucho. ¿Estás picada con Onaindia? Sí, porque yo cuando fui presidenta del Senado por segunda vez, me eligieron en el 99 la Bienle, y tú me hiciste unas palabras en euskera. Ajá. Y dijo Onaindia que eran un petardo de palabras. Ah, por supuesto. Bueno. Si hubieran sido mías, pues lo hubiera comprendido, pero siendo tuyas... No, me las pediste a mí, pues yo las hice. Claro. Pero no le gustaron. No, pues realmente yo estuve entre el 67 y el 69, digamos. Fíjate. O sea, entre el 69 y el 72 prácticamente ETA desapareció. Los que quedábamos después de unas caídas bueno, casi generales que hubo a final de los 60, pues montamos otra cosa diferente. Bueno, ETA es esta asamblea, pero ya con la extrema izquierda del momento. O sea, yo recalé en ETA es esta trotskista con Pacho Unzueta, que después fue el jefe de opinión del país en su momento. Y bueno, pues tuve un final del paso por el antifranquismo muy convencional dentro de lo que era la izquierda o la extrema izquierda española de esos momentos. O sea, habíamos roto con el nacionalismo ya. Y de ahí a director de la Biblioteca Nacional. Bueno, pasó mucho antes. No, lo que quería decirte es que entre el 69, cuando ETA se recompone realmente, yo creo, más como una organización mafiosa que como un grupúsculo político, incluso terrorista. Es cierto que practicaban el terrorismo, lo que se llama la lucha armada, pero estaba mucho más vinculado a la extorsión y a una economía de tipo mafioso. Hay que tener en cuenta que ya en los 70 en el País Vasco ya es una zona muy en declive, es el mundo de la desindustrialización, en fin, hay una especie de presión económica fuerte en esos momentos, y ETA se reconvierte. Se une los 200 y pico mil que tuvieron que huir. Ya, pero yo creo que los 200... más tarde, a lo mejor. Sí, huyen durante los años 70 y 80 fundamentalmente, ¿no? Y huyen del impuesto revolucionario, huyen de los secuestros, de la extorsión, del chantaje y del chantaje armado. Mafia. ¿No? Es pura mafia, sí, yo diría que sí. Que si se compara ¿Y ahora qué opinas de Bildu, siendo el lacayo más fiel del gobierno de Sánchez? Pues que es el lacayo más fiel del gobierno de Sánchez. Yo creo que es el abrazo de la muerte, ¿no? Sí. Sí, yo creo que todo esto pertenece ya a una izquierda que es altermundista. ¿Qué quiere decir altermundista? Los altermundistas son los del otro mundo posible, es decir, surglobalista, digamos, antioccidental y antioccidentalista, por supuesto, antiliberal no digamos nada, y por supuesto wokista y antisemita. O sea que todo no se diferencia en gran cosa. Quizá los de Bildu tengan ese toque folclórico un poco vasco y demás, y el hecho de venir de ETA, pero de la ETA gangsteril, digamos. Y que bueno, que realmente pues quien tuvo retuvo ahí y que siguen un poco en esa línea, ¿no? Pero bueno, quiero decir, se han convertido en estos momentos en la pesadilla del PNV. Obviamente lo que ha ocurrido... Yo es que creo que le están comiendo la tostada al PNV. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, pero bueno, es decir, el Estado ha desaparecido del País Vasco. Es decir, el acuerdo de paz del Partido Socialista con ETA sirvió fundamentalmente para una limpieza ideológica y política, y iba a decir étnica, pero la étnica ya se había producido antes. Entonces lo que hay ha quedado eso del río Ebro al mar Cantábrico, digamos, el Estado... ¿Desde el río hasta el mar? Desde el río al mar ha desaparecido, digamos, el Estado, ¿no? Entonces ahí ha quedado esa presencia de esa ETA posible en estos momentos, que es Bildu, y de un PNV cada vez, digamos, más débil, más impugnado, digamos, por su propia gente, ¿no? Y que se le está pasando, por supuesto, a los jóvenes hacia Bildu.
¿Los jóvenes se pasan del PNV o...? Sí, el voto es porque, digamos, va más... ¿Por qué no votan a la derecha, ni al PP ni a Vox en el País Vasco? Hombre, porque el atractor fuerte fue en su momento ETA y fue un atractor de izquierda, ¿no? O sea, lo que sucedió en toda España después de la transición fue que, digamos, la extrema izquierda se agrupó en torno al Partido Socialista. Incluso la izquierda comunista, incluso Carrillo, que no era exactamente extrema izquierda en aquel momento, pero digamos, todo ese mundo acabó en torno al Partido Socialista, con una excrecencia ahí bueno, fue Izquierda Unida, pero bueno, mínima en ese momento. Y en cambio en el País Vasco se agrupó en torno a ETA. Se agrupó en torno a ETA, sin entrar en ETA, pero todo este mundo de las siglas de la extrema izquierda, los trotskistas, los maoístas, etcétera, se agruparon en torno a ETA. El PSOE no fue un atractor en el País Vasco de la extrema izquierda. Y bueno, pues además les encanta esas cosas de hablar en euskera y en fin. Pero ¿y el PNV se dejó atraer por ETA desde el minuto No, uno? el PNV no. El PNV lo que hizo fue proteger, digamos, a ETA. Yo no diría blanquearla porque al mismo tiempo pues podía tener un discurso muy contra ETA, pero estaba en esa especie de equidistancia curiosa y cuando llegaba la hora de la verdad De las pues nueces, apoyaba. ¿no? Como decía Eso decía Arzayus. Arzayus, aunque Pradales me lo atribuye a mí. Y es ¿Ah, sí? injusto porque Pradales. Pradales me lo atribuye a mí. Oye, pero hace poco en una entrevista dijo eso se lo inventó Juaristi. Yo no me inventé nada, eso fue Arzayus. Claro. Y además es una cosa archiconocida. Pero estos chicos ¿Pero jóvenes... qué citan estos chicos jóvenes? Esta vicepresidenta segunda ha dicho que lo del dinero público no es de nadie, lo ha dicho el PP y lo dijo Carmen Calvo. Lo dijo Carmen Calvo, lo dijo Carmen Calvo, sí. Sí, no, pero les da igual, yo creo que es lo mismo. No es que sean unos indocumentados, que lo son obviamente, sino que son maniqueos, profundamente maniqueos, entonces todas estas cosas que son negativas para sus propias tradiciones las tiene que haber dicho el enemigo. Hombre, yo cuando Pradales dijo esto en una entrevista que fue la primera que concedió un periódico después de ser Lehendakari. Y lo dijo, ¿se lo inventó Juaristi? No, fue una entrevista con ABC. Y entonces cuando le preguntaron, porque el Lehendakari da entrevistas a la ABC, mira qué bien. Bueno, ABC pidió una entrevista como se la dio. Como Aldete, que hace preguntas en estos momentos a Trump y que se enfadan mucho, ¿no? Aldete. Aldete. No, se ha enfadado la ministra... Está la ministra de Defensa y el ministro Puente, ¿no? Bueno, esto que le han dicho que es un antipatriota al pobre Alandete, que lo único que ha hecho es preguntar por España. Sí, viniendo de Puente y de Margarina, Margarita Robles, yo creo que... Ya sabes que Leguina dice en su libro que la factotum de la moción de censura que derribó a Rajoy y que puso a Sánchez, que no era ni siquiera diputado en ese momento, fue Margarita. Es una enredadora y además yo creo que acumula un resentimiento esta chica muy grande. Sí, podemos seguir a Regino, en fin, nuestro amigo. Sí, bueno, pero es otro personaje que me interesa muy poco. A mí también. Creo que es una antisemita de cuerpo entero, poquito cuerpo. Además, bien, antisemita. Sí, por supuesto, fue la primera que habló de genocidio en el caso de Gaza, sí. O sea que es la que rompió un poquito el fuego, yo creo que sí. Pero bueno, ahí está. John se convirtió al judaísmo. ¿En qué momento? Pues hace bastante tiempo ya, como de hacer las bodas de oro. ¿Vas a hacer las bodas de oro con el judaísmo? Dentro de poco, en el 80. Bueno. Pero bien, sí, hace bastante. No te falta para las bodas de oro, sí. Porque yo he hecho las mías el año pasado, me casé el 74, o sea que te falta. Yo las últimas he hecho las de plata este año, pero es mucha alaraca. Hay que decir que yo fui a visitar a Mira Milosevic, su mujer, al hospital donde había dado a luz a ese niño maravilloso que ahora se ha convertido en un ser excepcional. Creo que es la primera foto que tiene Íñigo es contigo, en el hombro, así, como un koala. Sí. Bueno, y después, catedrático de Filología en la Universidad del País Vasco y más tarde, catedrático también de Filología en la Universidad de Alcalá, que fue de donde tú te jubilaste. Sí, estuve en la Universidad del País Vasco desde su fundación. Ibas con escolta, creo recordar.
Bueno, sí, llevaba escolta bastante gente en el País Vasco ya en esos momentos. Yo creo que fui de los primeros profesores a los que se puso escolta en el año 96, creo, sí. Y sí, pero bueno, estuve hasta el 99, seguí con escolta en Madrid cuando llegué a Madrid, pero bueno. Porque en la Biblioteca Nacional, fuiste director de la Biblioteca Nacional, ¿en qué año? En el 2000. En el 2000 es cuando ganó el Partido Popular las elecciones. El entonces director de la Biblioteca Nacional pasó a ser secretario de Estado de Cultura. Que era Fernando... No, Luis Alberto de Cuenca. Ah, Luis Alberto, claro, que había nombrado yo, sí, pero yo me fui al Senado y entonces... José María Aznar me propuso ser director de la Biblioteca Nacional. Yo le dije, espera un momento, yo nunca he sido director ni de mi junta de vecinos, no tengo ninguna experiencia de eso que se llama de gestión y de dirección. Y le pregunté a Juan Pablo Fusí, que había sido director de la Biblioteca Nacional antes, un gran director de la Biblioteca Nacional. Dijo, pues mira, aunque no haya sido, los vascos tenemos un cromosoma burocrático que se dispara cuando nos ponen en una situación de este tipo, porque venimos de una casta oficinesca de muchos secretarios de Estado. Una casta que todos secretario de Estado y verdaderos ayudantes de los reyes desde el siglo XIV, ¿no? Eran todos vascos. Eso decía Juan Pablo. Entonces no te preocupes, que puesto ahí rendirás lo que tengas que rendir. La verdad es que estuve poco tiempo en la Biblioteca Nacional porque pasé al Cervantes pues 11 meses después. O sea, yo creo. Mira, Jon, como yo estoy siendo muy vilipendiada porque me he negado a decir que es un genocidio lo que Israel en la guerra, que no ha tenido más remedio que declarar a Hamás como organización terrorista, está haciendo en Gaza, y ojalá que la paz llegue de verdad, pero me da la impresión de que no va a ser fácil que Hamás entregue las armas. Yo sé que tú eres un especialista en este tema, además de ser judío, y me gustaría que los espectadores supieran cuál es tu opinión de este asunto. Bueno, no soy especialista en nada de esto, pero sí, obviamente no es que simpatice, estoy con Israel a muerte. Y clarísimamente, digamos, esto ha sido una guerra no declarada, porque Israel no declara guerras es un ejército en las sombras, un ejército terrorista, etc. Pero no, yo lo que creo es que esto ha servido de pretexto para la precipitación, digamos, para la aparición pública de una gran internacional antisemita global, que curiosamente, digamos, no ha partido de Europa, porque en Europa tenía poca fuerza, sino de América y de Estados Unidos y de las universidades de Estados Unidos. Es que las universidades de Estados Unidos, están podridas como las universidades. Bendito sea Trump, que les está poniendo firmes. Sí, bueno, pues quiero decir, ha sido... Las europeas tampoco. Sí, no, pero vamos, el fermento ahí ha sido un fermento universitario y estudiantil. Bueno, si no lo han visto como una especie... Hicieron unos campamentos, como el que aquí hizo Podemos en la Puerta del Sol, en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Han hecho todo tipo de payasadas de este tipo, un poco sobre un modelo que ellos no han conocido, que era la protesta contra Vietnam. Entonces han conseguido ya, digamos, su causa global, su causa universal, que son los palestinos, ¿no? Y sobre todo lo que creo es que hay una alianza en marcha en estos momentos ya muy avanzada entre lo que es esta nueva izquierda globalista, woke, etcétera, buenista, porque pretenden llegar a la revolución sin mover un dedo, ellos por lo menos sin que les sin que haya nada de violencia. Sin que haya nada de violencia. O que se la puedan achacar a ellos. Exacto. Y los yihadistas, que no tienen, digamos, un objetivo muy distinto. O sea, quiere decir, se trataría de llegar a una humanidad absolutamente sometida, ¿no? La sumisión, digamos, a una ideología en el caso de la izquierda, a una religión en el caso del Islam. Entonces, la paz entre estos dos rivales, digamos, por llegar a un objetivo común de alguna forma, y la constitución de un gran movimiento islamoizquierdista, digamos, requiere una prenda, un chivo expiatorio que se entregue como prenda de paz, digamos, por la izquierda
al Islam, al islamismo, y es obviamente al aprender es el Estado de Israel. El Estado de Israel. Esta necia que acaba de decir esta señora de Podemos, que lo que hay que hacer es destruir el Estado de Israel, porque hasta que no se destruya el Estado de Israel seguirá el genocidio, pues simplemente está expresando lo que en estos momentos es el objetivo común de la izquierda y el objetivo común del yihadismo. Esto creo que es básicamente lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y no sé, yo es que creo que es una vergüenza que a nuestro presidente del gobierno le felicite jamás. No, pero es que él quiere ponerse al frente de este movimiento. O sea, yo creo que ahora se lo pasa mejor que un tonto con una tiza soñando en la posibilidad de ser, digamos, el líder mundial o el líder global de la nueva alianza islamo-izquierdista, ¿no? El yihadismo. Por probar algo más, ¿no? O sea, es que yo pienso que si el islamismo fuera una religión, pues bueno, pero es que no es una religión. Bueno, se ha convertido, no, pero una religión, las demás religiones te dejan practicar otras cosas, el islamismo no. Es una ideología, ¿no? ¿Que cómo lo bueno, es todo, es una ideología mezclada con la religión, etc. Yo no me voy a quedar ahí por un problema de marbetes, ahí bloqueado en ese asunto, ¿no? Digamos que sí, que tiene mucho de ideología y que tiene una base religiosa, ¿no? En el Islam clásico, que siempre ha sido una religión de sumisión. Islam quiere decir eso, simplemente. Sumisión. Y una religión de esclavos, o sea, obviamente, ¿no? Donde todos son esclavos del califa, el califa es esclavo de Dios, etcétera, etcétera. O sea, lo que no tiene es una tradición liberal. Exactamente. Para entendernos. Bueno, pues para terminar, como tú eres liberal y yo también, yo quiero preguntarte, ¿qué opinas de cómo está la libertad de expresión y la de opinión en España? Bueno, pues he conocido momentos mejores, quiero decir, ¿no? Sí, quiero decir, había menos temor a expresarse libremente en los últimos años del franquismo que ahora. ¿Ah, sí? Sí, ahora creo que el temor a la cancelación, el que dirán, el cómo me van a poner, etc. Tú eres un liberal, pues estás entonces contra contra la normalización climática, estás contra los gazatíes, estás contra todo lo que hay que estar a favor según ellos, ¿no? Por tanto, digamos, hay ese miedo, yo creo que es palpable, a expresarse. Es que es lógico, porque ya en las universidades españolas hace tiempo se tomó la costumbre de no dejar hablar al que no les gustaba. ¿Qué me vas a decir si yo salí a defenderte, además? Este sí que es un buen final. Este sí que es un buen final, Jon. Estábamos en una inauguración apertura de curso en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, sí. Jon era el director general de universidades y yo la presidenta de la comunidad. Y se estaba poniendo la cosa fea. Y entonces de repente Jon, con una voz maravillosa, empieza Gaudeamus igitur. Bueno. Y aquello se acabó. Con un buen tono, porque además es hijo de músico. Por eso, porque tu padre era el organista de Begoña. Pues muchas gracias, Jon. Muchísimas gracias.